Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy nos toca en esta fecha la lección número 18, relativa a la unidad 3 de nuestro estudio de las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito y Filemón. La clase de hoy se titula Prácticas espirituales para los líderes cristianos. Seguimos estudiando el tema sobre el liderazgo. ¿Cuántos líderes hay aquí? Este estudio, esta clase va dirigida a todos aquellos que tienen algún liderazgo dentro de su congregación. Vamos a tomar como texto base para nuestro estudio Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8, versículo 15 y 16. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 19 al 26. Y capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículos del 13 al 17. Esta clase está muy bonita y está muy cortita. En caso de que nos sobre tiempo, vamos a tener una fase de preguntas y respuestas. Si nos falta tiempo, quedará de tarea para estudiarlo en casita, como siempre lo hacemos. Vamos a tomar como verdad central para nuestro estudio de esta fecha la frase que dice: los líderes cristianos deben vivir como un ejemplo de santidad para todos. Un ejemplo de santidad para todos. Para todo mundo debemos ser un ejemplo de santidad. Vamos a tomar como versículo clave Primera de Timoteo 4:16, que a la letra dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a tomar como metas para nuestra enseñanza del día de hoy las siguientes. Como ya lo saben, siempre son 3, pero son muy importantes. La primera es: vamos a reflexionar sobre las características del liderazgo cristiano ejemplar. Un líder cristiano debe ser ejemplar. ¿Qué significa ejemplar? Que debe ser un modelo a seguir, un ejemplo a seguir por sus características que vamos a estudiar el día de hoy para complementar la clase pasada. Otra meta: vamos a valorar la predicación y la enseñanza bíblicas. Ya sabemos que la predicación tiene un propósito y la enseñanza bíblica tiene otro propósito. Las prédicas tienen como propósito principal alcanzar a las almas que aún no conocen a Cristo, ganar las almas para Cristo. Es una enseñanza, es una predicación, está encaminada a ser netamente sencilla, dirigida a personas que no conocen absolutamente nada de las Sagradas Escrituras, que no conocen la Biblia. Pero una enseñanza bíblica ya va dirigida a líderes, ya va dirigida a todos aquellos que ya tienen un conocimiento fundamental de las Sagradas Escrituras y que ya son prospectos en algún momento a tener un liderazgo dentro de su iglesia, dentro de su congregación. Otra meta: vamos a establecer metas para entrenarnos en la piedad. Nos vamos a entrenar en la piedad. Primeramente, vamos a consultar el diccionario para refrescar la memoria y recordar qué es
la piedad? Y el diccionario de la Real Academia Española dice que la piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. La repito, la piedad. Se maneja mucho este término en las Sagradas Escrituras y debe ser una de nuestras prácticas cristianas como líderes o no líderes cristianos. Es para todos. Dice la palabra: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. ¿Qué cosas son santas? Ya lo sabemos. Y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. ¿Qué es un acto de amor? Ya lo sabemos. Eso es un tema de otra clase. ¿Y qué es la compasión? Es un sinónimo parecido al de la piedad. Pero aquí los científicos están mencionando a Dios en la definición de este concepto. Estábamos mencionando que es diferente una prédica a una enseñanza. Una prédica, ya lo sabemos, va encaminada a presentar el amor de Dios a todo el mundo, sean cristianos o no cristianos, de cualquier naturaleza de sus creencias que tenga alguna persona. Tenemos la ineludible obligación de compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje del amor de Dios. Otra definición de piedad es la siguiente: amor entrañable que se consagra a los padres y a objetos venerados. Esa es la piedad también. Vemos que los científicos en el diccionario mencionan a Dios y mencionan las cosas santas. Entonces, repasado el término de la piedad, vamos a hacer una pequeña introducción a nuestro estudio. Las escrituras que exploraremos hoy nos animan a pensar en el ejemplo que damos a los demás. Ya hemos visto que un ejemplo dice más que 1000 palabras. Entonces, cuando hablamos de las demás personas que nos miran con ojos microscópicos, nos tienen bajo la lupa, cualquier movimiento que hagamos inmediatamente se van contra Cristo, porque su naturaleza es esa. Entonces tenemos el gran deber como cristianos de poner siempre un ejemplo a los demás, un ejemplo de piedad y un ejemplo de santidad. Si las prácticas espirituales de los líderes cristianos están destinadas a dar un ejemplo de santidad a todos, entonces estos son asuntos importantes para todos nosotros. Lo repito, las prácticas espirituales de los líderes cristianos están destinadas a dar un ejemplo de santidad a todos. ¿Qué es la santidad? Ya lo sabemos: apartarnos para Dios, alejarnos del pecado y practicar la piedad, entre otras cosas. Estos asuntos son importantes para todos nosotros. Ahora, empecemos por darle un pequeño calentamiento a nuestra imaginación. En toda clase, aparte de diapositivas, de videos y de ejemplos reales, debemos en ocasiones usar nuestra imaginación. Y vamos a usar nuestra imaginación para hacer una pequeña
comparación, así como una actividad inicial en nuestra clase. Vamos a poner como ejemplo el entrenamiento atlético. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida entrenamos algún deporte. Así como un atleta o algún deportista, sea profesional o aficionado, tiene que entrenar, tiene que fortalecer sus músculos, tiene que preparar su cuerpo para el rigor al que lo va a someter en sus competencias, en su entrenamiento. Si le pregunto a alguno de ustedes qué deporte practica, alguno podría decirme: yo practico el fútbol, soccer, yo practico la carrera, yo practico la natación. Alguien me podría decir: yo practico el paracaidismo. Santo Dios, en cada salto lo arriesgas todo. Yo tengo algo de experiencia en algunos deportes extremos. Desde mi juventud tuve la oportunidad de practicar algunos deportes extremos. ¿Por qué se llaman extremos? Porque hay peligro en su práctica, precisamente como el paracaidismo, el vuelo deportivo, el buceo, la exploración, la cacería. Son deportes en los que se requiere mucho estudio, se requiere preparación y sobre todo mucho entrenamiento. Entonces, la mayoría de nosotros no somos atletas profesionales, aunque lo hayamos sido en alguna época de nuestra vida. Pero hay un tipo de entrenamiento espiritual que todos debemos practicar para fortalecer nuestra relación con Dios y cumplir su propósito. Repito, fortalecer nuestra relación con Dios. Nosotros los cristianos sabemos que constantemente debemos estar en relación con Dios. Relación con Dios se refiere a comunicación con Dios. Nosotros ya estuvimos orando. Los que llegaron a tiempo estuvieron orando 1 horita constante, hasta le estuvieron cantando y alabando. Esa es una relación con Dios muy bonita, que muchos debemos fortalecer, aunque algunos con unos cuantos minutos lo consideramos que ya es suficiente, que porque Él lo sabe todo, pero lo cual no debe de ser así. Debemos practicar, fortalecer nuestra relación con Dios y cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida cristiana y más aún para los líderes cristianos? Como en los demás deportes y como en las demás profesiones, un atleta hace a otros atletas. Un médico hace a otros médicos al enseñarles. Un alumno de medicina no puede tener como profesor a un ingeniero. Entonces, un médico hace médicos, un ingeniero hace ingenieros. Y un cristiano debe hacer cristianos. Ese es el propósito principal que el Señor nos pone como cristianos. Y más aún para los que ya tienen algún liderazgo. Hay quienes tienen un liderazgo pequeño, es pequeña la cantidad de personas a las que está liderando, pero hay líderes que tienen cientos de personas y hay quienes tienen miles de personas. Su responsabilidad crece exponencialmente. Entonces su relación con Dios, su práctica de la piedad
y su práctica de la santidad debe ser con una tenacidad como la de un atleta, como la de un campeón. Entonces, como el entrenamiento atlético, nuestro entrenamiento espiritual requiere energía emocional, espiritual e incluso física. Energía emocional. Eso de energía emocional, yo lo aterrizo mejor llamándole dominio propio. Debemos ser dueños de nuestras emociones para que nuestras emociones no nos controlen a nosotros, más bien nos descontrolan. Las emociones deben estar completamente gobernadas por nuestro pensamiento. Debemos ser dueños de nuestras emociones, si no nuestras emociones van a ser dueños de nosotros. Se requiere energía espiritual e incluso física para nuestro entrenamiento. Los pasajes de hoy nos inspiran a una vida piadosa, un crecimiento constante en la palabra de Dios y un ministerio interpersonal. ¿Qué es una vida piadosa? Ya sabemos qué es la piedad. Un crecimiento constante en la palabra de Dios. Como cristianos no debe de pasar un día en que no leamos, en que no meditemos cuando menos un versículo de la Biblia. Pero lo que todos los expertos recomiendan es que mínimo debemos estudiar, no solamente leer 3 capítulos de la Biblia, para que al final de año le hayamos dado una vuelta completa a todas las Sagradas Escrituras. Es diferente dar una simple lectura a estudiar. Estudiar implica analizar cada personaje o cada persona que encontramos en la historia narrada en esos 3 capítulos, cada persona, cada concepto, cada lugar y cada acontecimiento. O sea que analizar nuestro estudio en tiempo y espacio, tiempo en qué época, espacio en qué lugar. O sea que los mapas nunca van a dejar de perseguirnos. Encontramos en las Sagradas Escrituras el nombre de un lugar. Nos encontramos que actualmente ese lugar ya tiene otro nombre. Entonces los mapas tienen numeritos que se llaman coordenadas. Entonces, para saber ubicar en espacio lo que estamos estudiando, debemos agenciarnos un mapa que tenga coordenadas, pero actualmente están disponibles a la vuelta de un clic. Entonces, no hay pretexto para no estudiar. Los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy nos van a dar una inspiración tremenda para aprender a tener un crecimiento constante en la palabra de Dios y un ministerio interpersonal. ¿Qué es un ministerio interpersonal? Nadie puede decir yo no tengo ningún ministerio. Yo lo digo porque es una mala costumbre. Pero todos tenemos un ministerio, todos tenemos familiares, tenemos familia, tenemos seres queridos en la carne que aún no conocen a Cristo, aún no saben absolutamente nada de las Sagradas Escrituras. Esas personas son nuestro ministerio interpersonal. Y aún en el ámbito cristiano,
tenemos nuestro ministerio interpersonal. ¿De qué? De conocer a nuestra familia en la fe para saber qué aptitudes tienen, qué necesidades tienen y descubrir en qué les podríamos ayudar. Al venir aquí a visitar a la familia en la fe, llega un momento en que no venimos buscando bendición, sino venimos buscando a quién bendecir. A mí, por ejemplo, hay muchas personas aquí, hay muchos hermanos que jamás me han invitado a comer a su casa. Entonces, ¿qué pasó con su ministerio interpersonal? Pero hay muchas que sí, entonces yo sé que el Señor los va a bendecir. Él les va a pagar la cuenta por triplicado, porque mi papi no escatima presupuestos. Estas verdades urgentes trascienden el tiempo y el espacio. Qué frase tan bonita. ¿Cuáles verdades? Las que acabamos de mencionar, trascienden el tiempo y el espacio. En tiempos bíblicos estas verdades tuvieron vigencia. Han pasado siglos, y más que siglos, han pasado miles de años. Y estas verdades que vamos a analizar el día de hoy siguen vigentes en este momento, trascienden el tiempo y el espacio. De aquí a 20 años, nuestros nietos, nuestros bisnietos cristianos van a seguir aplicando estas verdades a su vida y a su ministerio. Y hoy escucharemos el desafío de Pablo a Timoteo dirigido a nosotros hoy. Tal vez Pablo se basó en las palabras del salmista de muchos siglos antes, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo pregunto, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Yo soy el primero, yo soy el más joven de aquí. La vejez no existe en la familia cristiana. La juventud se mide desde ahorita hasta la eternidad. From here to eternity, dice ahí alguien que habla inglés. De aquí a la eternidad, los cristianos somos inmortales, somos eternos, porque nuestro Padre es el eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Entonces nosotros tampoco lo tendremos. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es eso. Simplemente con analizarlo se acelera el corazón de gozo. Los cristianos somos inmortales, somos eternos. ¡Wow! En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Wow! Qué bonitas enseñanzas. Ahora, como ustedes se extienden demasiado, ahora sí nos vamos directamente a la palabra de Dios. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Si ya lo tienen, diga amén. Si lo están buscando, diga aleluya. Aleluya. Ok, escuché un aleluya. Entonces esperamos unos segundos más. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Vean qué bonita enseñanza vamos a digerir el día de hoy. Independientemente de la Biblia impresa, podemos tener la Biblia electrónica. La que ustedes gusten pueden utilizar. No hay ningún problema. Lo importante es el texto, lo importante es el aprendizaje, la enseñanza. Dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, un señor ya de edad se está dirigiendo a un jovencito.
Quizás Timoteo tenía 18 años, 19 años, 20 años, quizás era tan jovencito como yo o quizás casi un niño. Le dice en estos versículos: desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí nos detenemos un momento porque esa palabra me funde los fusibles. Le dicen esto a un mexicano, le digo, santo Dios. Desecha las fábulas profanas. ¿Qué es una fábula? Ya lo veíamos en la clase pasada. Una fábula es una historia que no existe. Es una fábula sacada de la imaginación del escritor, del autor del libro, de la novela. Y profana, ¿qué es profana? Algo profano es aquello que desagrada a los ojos del Señor y desagrada a nuestros ojos también como cristianos. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ah, caray, ¿a qué se está refiriendo con viejas? Si le dicen a un mexicano: desecha las viejas, Dios santo Dios. En México, la palabra vieja no se refiere a la edad cronológica, sino se refiere al género. Entonces podemos encontrar en un matrimonio joven que un jovencito se refiere a su esposa como mi vieja. Ah, caray, tu vieja, ¿qué? ¿Te casaste con una de mucha edad? Más que no. Lo que pasa es que allá, al referirse al género femenino, todas son viejas, les guste o no les guste. Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué se refiere a eso? Le está diciendo: desecha la pornografía de tu congregación. Quita todo eso, todo lo que no está en la Torá, lo que no está en el Evangelio, quítalo. Que nadie hable de eso, que nadie predique sobre eso. Es falso, son mentiras, son fábulas, son historias ficticias que no acontecieron jamás. Ejercítate para la piedad. Ya vimos qué es la piedad. Ejercítate para la piedad. Ahora, la piedad puede confundirse un poco con lo que es la misericordia. Ahora, para no confundirnos, vamos a ver qué es la misericordia según la Real Academia Española. Le da un nombre femenino: misericordia. Es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. ¿Se dan cuenta? Virtud es una virtud que ¿dónde se lleva? Dentro de la persona, en su cerebro y en su corazón, que inclina el ánimo. ¿Qué es el ánimo? Santo Dios, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. El ánimo es la fuerza que tenemos para sentir o decir o hacer algo. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Los cristianos, cuando sabemos que un hermano o una hermana sufre, nosotros sufrimos con él. E inmediatamente nos ponemos a orar por esa situación. Si una hermana o un hermano en la fe tiene alguna necesidad, todos entramos en acción para sobrellevar o quitar esa necesidad.
miserias ajenas. ¿Se dan cuenta cuánta misericordia tuvo el Señor de nosotros? Primeramente fue su gran amor, pero aquí estamos estudiando la misericordia. Dice la palabra que sin su misericordia ya hubiéramos sido todos consumidos. Entonces, habiendo analizado la diferencia que hay entre piedad y misericordia, podemos seguir adelante. Estábamos en el versículo 7. Ejercítate para la piedad, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Aquí nos está diciendo que un atleta tiene poco provecho de su ejercicio, aunque todos sabemos que el ejercicio es necesario para preservar y conservar la salud física. Mente sana en cuerpo sano. Entonces, tenemos que mover el esqueleto de alguna manera, porque si no, sobrevienen muchas enfermedades, sobre todo del sistema óseo y del sistema nervioso. Tenemos que practicar algún deporte, aunque sea la caminata solamente. Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. El practicar es una de nuestras prácticas espirituales. Si la estábamos descuidando, este es el buen momento para retomar nuestro ejercicio de la piedad, virtud que inspira por el amor a Dios tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo actos de amor y compasión. Adelante, Delfinita. Gracias. ¿Cuánto hace que no les llevamos comida a los desamparados? Debemos practicar la piedad. Pasemos al versículo 8, ya estamos ahí. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Se dan cuenta? Practicar la piedad con el Señor, todo lo que hagamos por Él y para Él, todo tiene recompensa. Si practicamos la piedad, aquí estamos aprendiendo que hay una recompensa para el que practica la piedad en esta vida y en la venidera. ¿Cuál es la vida venidera? La que vamos a tener después de la tumba. Así como nuestro Rey murió y resucitó, Él ha prometido que así visitaremos la tumba, pero solo será una siesta que será el preludio, que será la frontera entre esta vida temporal y la que nunca terminará. Bendito sea su nombre. Entonces, al practicar la piedad, ahorita en este momento hay una recompensa, y en la vida venidera tu galardón, tu premio con carácter eterno. Entonces, la piedad para todo aprovecha, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nos vamos a brincar hasta el versículo 15, porque así lo marca nuestro plan de clase. Le sigue hablando Pablo a Timoteo, versículo 15 del mismo capítulo 4 de Primera de Timoteo. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? Ya lo vimos, en la piedad y en la santidad y en la sana doctrina y todo eso. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿A quién se refiere a todos? A todos los de su iglesia.
Timoteo, a pesar de su juventud, ya era un gran pastor en Éfeso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Santo Dios, otra vez este versículo. Ya nos habíamos topado con este versículo en clases pasadas. Mencionaban ustedes que el peor enemigo que tenemos, que el peor enemigo que tienen ustedes son ustedes mismos. Si ustedes quieren ver quién es su peor enemigo, mírense en un espejo y tengan cuidado de ese enemigo que están viendo allí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Uno mismo es su propio enemigo. Entonces, ¿cuál es la clave para tener controlado a ese enemigo? Tener cuidado, lo estamos viendo aquí. Pablo dijo también: crucifico mi carne, crucifico mi cuerpo, o sacrifico mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, esto que tenemos dentro de nosotros, que nos causa tantos dolores, que nos causa tantos calambres, tantas amarguras, tantos sinsabores, llamado carne, este es nuestro peor enemigo. Si no, pregúntese cuántas veces han tenido que visitar al doctor. Es un gran enemigo, la carne. Para tenerlo dominado ese enemigo, hay que ponerlo al servicio del Señor. Que ese enemigo conozca lo que es la fatiga, lo que es el sueño, lo que es el hambre, lo que es la sed. Eso es crucificar la carne. No buscar simplemente, constantemente el ocio, el confort, la diversión, no, el pasatiempo, no. Hay que poner a ese enemigo a servir. Que te duelen tus rodillitas, lástima, te arrodillas y ahí te quedas hasta que termines de hablar con el Señor. Crucifico mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo en otra parte, pero aquí le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina tiene que ser sana. Ya vimos aquí que debemos desechar las fábulas. Debemos desechar las fábulas y nada más. Cuando dice de viejas, es de viejas historias, no se lo vayan a tomar personal. Ocúpate en estas cosas, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta segunda parte de este versículo requiere un escudriñamiento microscópico. Persiste en ello. ¿En qué es en lo que hay que persistir? En tener cuidado de ti mismo, en la doctrina, en la práctica de la piedad, en la práctica de la misericordia, en la práctica de la santidad, que es donde allí fallamos todos. Hay quienes fallan en la santidad y hay quienes mienten. Hay quienes dicen: no, yo soy muy santo, yo no peco ni con el pensamiento. Es lo primero que se nos va de las manos. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros los cristianos sabemos que en nuestra familia, en todo el mundo, en toda tribu, pueblo, lengua y nación que haya cristianos, esos son nuestros hermanos, son nuestra familia, somos hijos de Dios.
Pero dentro de esa gran familia sabemos que hay dos grandes grupos, si hacemos clasificaciones, solamente clasificaciones, cada quien se lo toma personal si gusta o si no lo toma como algo ordinario. Hay dos grandes grupos de cristianos, los que dicen, ya una vez que llego a Cristo, ya soy salvo para siempre, ya no hay pecado que me pueda condenar, ya no hay nada que me pueda perder, pero aquí estamos viendo que hay que tener cuidado de ti mismo. Y hay otros que dicen que la salvación la puedes perder. Y aquí estamos viendo este versículo 16 de Primera de Timoteo del capítulo 4, que este versículo como que les da la razón a aquellos que dicen la salvación la puedes perder. Quizás no la puedas perder, pero sí puedes renunciar a ella. Cuando el Señor dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Pero ¿qué pasa? Al que se va, tampoco lo detiene. Incluso si le pides tu herencia, te la da y te da tu alguien, que te vaya bien. Y no te dice quédate, sino que Él simplemente se pone a esperar tu regreso. Si regresas, y si no, ay, santo Dios. Aquí dice Pablo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Santo Dios, qué bonita clase, ¿se dan cuenta? Qué bonita. A mí me gusta, pero a la vez me confronta. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 2, unas páginas más adelante. En su Biblia electrónica no hay ningún problema, pero en la impresa solamente unas 2 o 3 páginas. Está 2 de Timoteo después de 1 de Timoteo, para que no se vayan hasta el Apocalipsis. Si tú en su vista, en el capítulo 2, versículo 19, si el Señor nos lo permite, vamos a analizar los versículos del 19 hasta el 26. Nos vamos despacito, si algo nos falta, se queda de tarea. El que haga su tarea, bienaventurado sea, y el que no, también, que el Señor bendiga a todo el mundo. Sigue hablando Pablo a Timoteo en la segunda carta que le mandó, en el segundo correo electrónico, en el segundo email que le mandó, en el segundo sobrecito con estampillas. Le dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí nos detenemos un momento y analizamos la primera parte del versículo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Aquí estamos viendo algo que ya lo sabemos, algo que ya conocemos. Cuando nosotros fuimos creados por el Señor nos conoce desde antes de habernos creado, pero cuando recibimos al Señor fuimos sellados por su bendito y santo Espíritu, ya lo sabemos. Aquí Pablo lo está mencionando de una manera así como de centella, así como de pasadita, como diciéndole, tú ya sabes esto, Timoteo, pero te lo recuerdo, mira, una pasadita de, como quien dice, un refresh de la memoria. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Por el sello que nos puso. Cuando un empresario, un industrial, produce algo, le pone su marca, le pone su sello.
Y hay quienes, aparte de la marca y del sellito, en la actualidad tienen un código, porque tiene muchas rayitas, rayitas grandes, rayitas pequeñas, rayitas gorditas, rayitas delgaditas, le llaman código de barras, de tal suerte que un láser reconoce inmediatamente de qué producto se está tratando, hasta el lote y la fecha en que fue enlatado ese producto o en que fue empacado ese producto. Nosotros no somos el producto terminado. El Señor nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero mientras tanto Él sabe quiénes somos de Él y Él sabe quiénes no son de Él. Está mezclado el trigo con la cizaña, pero nosotros no lo sabemos. Él nos da señales, nos dice: por sus frutos los conoceréis. Pero Él nos dice: predícales a toda criatura, a todo mundo le debemos predicar. Pero seguimos adelante. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una orden. Si te dices cristiano, no debes andar haciendo maldades, ni siquiera con tu pensamiento. Deja de pensar tonterías, porque si piensas tonterías, las vas a decir, y si ya las andas diciendo, en cualquier momento las vas a llevar a la acción. Si te dices cristiano, apártate de iniquidad. Si invocas el nombre de Cristo, si dices yo soy cristiano, tienes que demostrarlo. Tú que me ves por las redes sociales, no debemos jugarle al cristianito, debemos ser originales. Entonces, si todavía haces traperías que sabes que al Señor no le agradan, ahorita es el buen momento para apartarse de iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una orden, no mía, del Señor. ¿Tienen alguna queja? Llamen al 911. Pájense con el Señor, no conmigo. Yo solo soy el postal service. Solo soy el mensajero. Seguimos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué tipo de utensilios somos nosotros los que estamos aquí en la iglesia El Redentor, en este paraíso llamado Miami? Más que de oro y de plata, yo creo que algunos de ustedes son diamantes. Yo lo sé. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Si aquí hay alguien que se pregunta por qué el Señor a mí no me ha utilizado en algún ministerio, lea este versículo: de algo hace falta que nos limpiemos, posiblemente. Santo Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Este va para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes sabemos aquí?
Ya lo sabemos, la juventud se mide de aquí a la eternidad. Somos jóvenes. ¿Cuánto nos falta por vivir? Nunca vamos a terminar. Gloria a Dios por la juventud. Huye también de las pasiones juveniles. Juveniles, ¿qué son las pasiones? Se los dejo de tarea. Juveniles, de la juventud. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La justicia. Queremos leyes y queremos jueces que juzguen y castiguen al criminal, no a la víctima. Queremos autoridades que persigan y atrapen a los criminales, no a los inocentes. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Cuestiones necias e insensatas, cuestiones, discusiones, necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, peleas, conflictos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué es un contencioso? Peleonero. Todo lo discute, todo lo pone en tela de juicio. No debe de ser así. Si ustedes me ven contendiendo con alguien, les doy el derecho de reprenderme, de regañarme, de castigarme. No deben pelear con nadie. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar. Uy, aquí ya me mataron. Yo no sirvo para enseñar, porque cuando doy una clase luego hago preguntas y nadie responde. Quiere decir que no aprendieron nada. Para mí el enseñar es un constante comenzar de nuevo. Pero bueno, si el Señor aquí me tiene, yo aquí me quedo. Yo me siento gozoso y privilegiado de poder estar frente a ustedes, porque antes yo no era capaz. Por naturaleza soy tímido, callado. Pero pónganme aquí con una Biblia en la mano y no me paran de hablar en todo el día, si son capaces de soportarme. Apto para enseñar, sufrido, ¿no? A mí no me gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero si es necesario sufrir por la causa del Señor, no me importa. Si el Señor no nos va a librar del horno de fuego, que no nos libre, pero nosotros no vamos a postrarnos ante una estatua que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina, tiene manos y no palpa. No. Nosotros, si habremos de sufrir, será por el Señor, creador de los cielos y la tierra, y que aún es el que hace latir nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepentan para conocer la verdad. Santo Dios, este versículo está tremendo y solo nos quedan 5 minutos. Ya nos van a sonar la campana, se los puedo asegurar. Fíjense lo que debe hacer con mansedumbre el líder cristiano. Con mansedumbre, con tacto, con cuidado, debe de corregir aún
a los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Los que están en contra de la palabra de Dios. Santo Dios. Hay quienes se oponen a ser piadosos. Sí, son impíos. Existen y abundan por doquier. Hay quienes se oponen a la misericordia y a la santidad. Sí, hay satanistas por todos lados. Hay brujos, hay brujas. Aún a esos, el líder cristiano los debe de corregir con mansedumbre, con pincitas, con cariñito. ¿Por qué no debe hacer el líder cristiano? Porque quizás el Señor les conceda que se arrepientan. ¿Se dan cuenta? Para llegar a los pies del Señor y obtener la salvación, necesitamos arrepentirnos. Pero aún el arrepentimiento es un don de Dios. Aún aquellos a los que se oponen a la voluntad del Señor, si el Señor no les concede que se arrepientan, el Señor mismo les endurece el corazón, les venda los ojos, les nubla el entendimiento, les cauteriza la conciencia, para que no vengan a mí, se arrepientan y yo los sane. Santo Dios, a cada persona en el mundo le acontecerá lo que el Señor quiera que le acontezca. Él dijo: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Santo Dios, queremos estar ahí en ese grupito de los que Él tiene misericordia. Él ya nos concedió que nos arrepintamos, pero aquí estamos aprendiendo que si llegamos a ser líderes cristianos, aún los que se oponen, debemos corregir con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La verdad no es solo un concepto, la verdad es una persona y se llama Jesús de Nazaret. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la condenación. ¿De cuál condenación? Del infierno. Santo Dios. Ya saben qué es el infierno. Seguimos con el versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Santo Dios. Los que se oponen a la voluntad del Señor son prisioneros, son esclavos del diablo y están sujetos a la voluntad de él. ¿Se dan cuenta? Qué terrible. Hay personas a las que el diablo ya les dijo: tú me vas a acompañar por siempre a donde yo voy. ¿A dónde va el diablo? A un lugar donde solo tendrán una bendición, jamás tendrán frío. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, hemos escudriñado tu palabra, Padre. Ahora sabemos, Padre, que debemos ejercitarnos en estas prácticas espirituales, Señor, como la piedad y la santidad. Hemos visto, Señor, lo que es una prédica y lo que es una enseñanza, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando, Señor, que nos sigas dando sabiduría y entendimiento, Padre. Inteligencia y revelación, conocimiento, Padre. Todo lo necesario, Señor, para que al escudriñar tus escrituras, Padre, podamos aprenderlas, comprenderlas, practicarlas y compartirlas, Padre, aún a aquellos que se te oponen, Señor, por si quizás tú les concedas que se arrepientan, Padre, para conocerte a ti, que eres la verdad, Señor.
Bendito Padre, te pedimos, Señor, que te sigas glorificando en nuestras vidas en este día, Señor, y en el resto de esta reunión, Señor. Glorifícate, Padre, en todos y en cada uno de los ministerios de esta congregación, de esta tu iglesia, tu familia, Señor, tu rebaño, el Redentor. Bendito Padre, glorifícate en el desayuno, Señor, en la coinonía, en las prédicas, en las alabanzas, Padre. Glorifícate, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Te suplicamos, Señor, que solo tu voluntad, que es agradable y perfecta, se cumpla en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.